Los guaraníes son los habitantes de la región central de América del Sur, ubicados en los actuales países de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. La cultura guaraní está caracterizada por las historias de monstruos y criaturas fantásticas, quienes sufrieron algunas alteraciones tras la conquista, utilizándose elementos cristianos y europeos para explicar sus mitos. Sin embargo, los guaraníes lograron conservar algunas de sus tradiciones ancestrales. Entre los relatos más populares destaca la leyenda de los 7 monstruos legendarios, que además está conectada con la historia de la creación del mundo. Mucho antes de la creación existía el caos, formado por una niebla llamada Tatachina. En medio de este caos nació Ñamandu, la primera deidad en surgir que se creó a sí mismo por etapas como una planta. Su corazón era tan resplandeciente que hizo desaparecer a Tatachina. Ñamandu creó a los 3 dioses principales, quienes reinaban sobre la palabra, el fuego, la niebla y el agua. Después de un tiempo surgieron los hombres y de la segunda generación de humanos nació Marangantu, padre de Kerana y abuelo de los 7 monstruos legendarios. Kerana era una joven de belleza admirable que se pasaba todo el tiempo durmiendo, por eso la nombraron Kerana, que significa dormilona. La apariencia de la joven había robado el corazón del espíritu del mal Tau, quien se transformó en un apuesto joven para poder estar con ella visitándola por 7 días consecutivos. En el último día, Tau trató de raptar a la joven, pero Angatupiri, el espíritu del bien, intervino. Se desató una cruenta batalla entre los espíritus del bien y del mal que duró 7 días. Finalmente, Tau, haciendo uso de artimañas, venció a Angatupiri. Al verse triunfador, la tribu, presa de una profunda tristeza, ordenó que el transgresor fuera castigado. Entonces cayó una maldición sobre la pareja. Angatupiri condenó a Tau y a Kerana a parir solo monstruos. Así nacieron los 7 monstruos de la mitología guaraní, todos ellos nacidos a los 7 meses, y cada uno de ellos fue asignado para proteger un elemento de la naturaleza. A continuación hablaré de cada uno de ellos. Teyu fue el primogénito de Kerana. Tau, su nombre significa lagarto perro. Este ser poseía la apariencia de un gigantesco lagarto con 7 cabezas de perro. Cada cabeza podía escupir fuego, sin embargo, la bestia no podía moverse. Teyu se convirtió en el señor de las cavernas y protector de las tumbas. Enboitui, el segundo hijo, tenía patas de loro con cuerpo de serpiente. Este ser deambula por los pantanos y humedales protegiendo los anfibios. Su guarida está ubicada en los lugares húmedos y las flores. De acuerdo al mito, hacía acto de presencia mediante sus graznidos que podían escucharse muy lejos. Moñay, al igual que en Boitui, Moñay tenía cuerpo de serpiente con 2 cuernos iridescentes sobre su cabeza, con los cuales podía hipnotizar a sus presas. Habitaba los campos abiertos, donde podía subirse a los árboles, cazando aves o alimentándose de cualquier incauto con sus poderosos cuernos. Por ello se le conoce también como el Señor del Aire. Le encantaba robar las pertenencias de los aldeanos y las ocultaba en una cueva para provocar discordias y pleitos entre las personas, deleitándose de ello. Yasi Yatere tiene forma antropomórfica. Ese ser al momento de nacer tenía un báculo en su mano, el cual contiene todo su poder. Hipnotizaba a los niños que no dormían su siesta mediante un silbido, raptándolos para después divertirse con ellos, atormentándolos en su guarida y dejarlos enredados entre las lianas cuando se aburría, no sin antes lamerlos para volverlos mudos y sordos. Este ser es muy similar al bombero. El Kurupi. Este ser posee forma humana, sin embargo es muy peludo. En algunas versiones poseía los pies volteados y su miembro fálico estaba enrollado alrededor de su cintura. Este ser habita en lo alto de una montaña y en ocasiones desciende en busca de mujeres vírgenes para abusar de ellas. Luego las chicas regresaban al pueblo embarazadas del Kurupi. Tras los 7 meses, la madre daba a luz a 2 abominables seres quienes morían a los 7 días de nacidos. Protege la selva Amazonas, castigando a los cazadores furtivos que toman más de lo que necesitan y a los depredadores que cazan a otros animales mientras cuidaban sus crías. Ao Ao. Este ser en la lejanía podría parecer una inofensiva oveja, pero al acercarse mostraba una espantosa cabeza de jabalí. Este ser se alimentaba de carne humana y es considerado la deidad de la fertilidad. Su nombre se debe al sonido que este animal emite antes de atacar a sus víctimas para después devorarlos.
Luisón es el séptimo hijo de la pareja, también llamado lobizón. Este monstruo posee torso de hombre y cabeza de perro. Habita los cementerios y se alimenta de carne putrefacta. Los guaraníes creían que el séptimo hijo de sus estirpes podrían convertirse en Luisón. Por esto, no dudaban en sacrificar a su hijo para evitar que la maldición cayera sobre ellos. Muy similar a las historias de hombres lobo en Europa. La leyenda sostiene que al nacer el séptimo hijo apareció una señal en el cielo para advertir a los guaraníes que se cuidaran de estos monstruos. Dicha señal son las Pléyades. Se teoriza además que los monstruos encarnan las 7 penas que atormentan a la humanidad, siendo el miedo, el dolor, el llanto, el hambre, la sed, la enfermedad y la muerte. Así concluye esta historia. Quiero mandar un enorme saludo y agradecimiento a Juan José Medina Zarate porque me había pedido que hablara sobre este mito. Katie Miss, Muller, Monochromatic Matt, Alexander Ricardo Jiménez y Miguel Vargas. Si te ha encantado el video, no olvides suscribirte, regalarme un me gusta y compartirlo con tus amigos. Deja en los comentarios qué nueva historia quieres que aborde en el siguiente video. Si quieres que tu nombre aparezca al final de cada video, no olvides enviarme tus saludos. Subo un nuevo video cada semana. Mi nombre es Misterios Kev. Me despido. Hasta la próxima.